Muy buenas tardes, bienvenidos a esta actividad de la Casa de América, la conversación entre Leonardo Padura y Jesús Ruiz Mantilla en el marco del ciclo de Escribo que escribo. El ciclo de Escribo que escribo forma parte de nuestra programación habitual de literatura y es un espacio abierto a autores latinoamericanos para que hablen de su proceso creativo, de sus libros, de sus novelas, y contamos en esta tarde con la presencia del escritor cubano Leonardo Padura, quien conversará con un viejo conocido de esta casa, al que le agradezco también su presencia, Jesús Ruiz Mantilla. Estamos aquí porque Leonardo Padura publica en España por primera vez, si no entiendo mal o si no he entendido, o si he entendido bien, dos de sus novelas ya de larga data, Fiebre de caballos y El viaje más largo. Y para nosotros es un placer contar aquí con un autor que en 2012 fue distinguido con el Premio Nacional de Literatura de Cuba y que en 2013 publicó Herejes, última entrega hasta el momento de su saga policial, y además su novela más celebrada, El hombre que amaba a los perros, que recibió numerosos premios internacionales y ha sido traducida a decenas de idiomas. Bienvenido, Leonardo. Quiero agradecer asimismo a las dos editoriales que han publicado estas novelas, la Ediciones NED y la editorial Verbum, por su colaboración con la casa. Y sin más preámbulos, le cedo la palabra a don Jesús. Y nuevamente, de verdad, Leonardo, bienvenido a Casa América. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Yo casi soy un asiduo, porque veo que cada semana estoy en esta sala casi últimamente. Y me voy a instalar ya directamente, voy a coger una cama que hay por ahí, que ya he visto, el ascensor ya me parece impresionante, pero bueno, estar aquí con este grandísimo escritor que es Leonardo Padura, al que yo he leído últimamente con muchísima atención y mucho placer. Es para mí pues una tarde calurosa, pero en todos los sentidos, y muy especial. Yo he tenido la suerte de llegar digo, porque no todos los autores tienen, todos los lectores tenemos la suerte de llegar a ciertos autores con el libro que hay que llegar, ¿no? Y que fue con El hombre que amaba a los perros, que es una novela donde yo, que siempre, bueno, los que nos dedicamos a la escritura solemos leer a los autores que leemos por primera vez con cierta distancia y también con cierta excitación de ver qué descubrimos en ella. Me descubrí y me sentí leyendo ese libro con una serenidad, una calma y una cantidad de cosas que estaba aprendiendo que me pareció, pues en su densidad maravillosa, en su calma, en su capacidad para el detalle, en su regodeo en la narración y de tantos episodios aparentemente distantes, pero que conectan en una especie de eclosión histórica fascinante, pues me dio mucha envidia, ¿no? Decir, bueno, qué maravilla, qué envidia sana, siempre lo digo. Qué maravilla, qué gusto, qué grandes días estoy pasando con estos libros, ¿no? Después, yo no soy muy amigo de la novela negra, pero me interesé muchísimo por su saga de Mario Conde, aunque habrá que preguntarle por qué demonios le llamó así. Y Mario Conde, ¿por qué se llama Mario Conde? Exacto, ya se lo habrán preguntado, que ya se lo habrán preguntado varias veces, pero
tengo que agradecer a la Casa de América y a estos dos fantásticos editores, heroicos, épicos, porque este es un oficio absolutamente de locos, contracorriente hoy en día, que hayan decidido editar el germen creativo de Leonardo Padura con algo tan actual como es las crónicas, ¿no? Las crónicas latinoamericanas, y una primera novela de amor, que eso también tiene su aquel. Escribir una primera novela de amor y acabar escribiendo novelas policíacas, pues merecería la pena una tarde en el diván. Pero yo, por razones obvias y por puro interés, aquí ven mi nombre, Jesús Ruiz Mantilla, veo que Leonardo Padura firma sus libros en Mantilla, y yo la primera pregunta que le quiero hacer a Leonardo, aunque hay un guiño y hay una descripción en este viaje más largo, ¿cómo es Mantilla, Leonardo? No podía esperar a preguntarte, no podía más días esperar a preguntarte cómo es Mantilla. Descríbenos ese hogar tuyo, esa casa tuya, ese lugar donde escribes, te recluyes y te inspiras tanto. Bueno, muy buenas tardes. Primero, quiero agradecer a Casa de América la amabilidad de brindarnos este espacio para este encuentro que estamos teniendo esta tarde. Por supuesto, a Jesús, su intervención, su participación en esta mesa, que lo estamos obligando a que pida ya una cama aquí en este lugar. Y por supuesto a los editores que como bien Jesús dijo, hacen este trabajo casi quijotesco en estos tiempos de empeñarse en seguir publicando libros y de que la cultura se difunda a través de los libros. Hay aquí en el público además algunas personas a las que le agradezco muy especialmente su presencia, y no puedo dejar de nombrar a mi hermano Gonzalo Celorio, que está ahí atrás. Muchas gracias, Gonzalo, por estar hoy aquí. El gran escritor mexicano-cubano Gonzalo Celorio. Muchas gracias. Bueno, si le preguntas a mi mujer cómo es Mantilla, te va a decir que es el lugar más feo del mundo. Está ahí. Todo depende de con los ojos con los que uno vea los lugares. En Mantilla nació, estamos seguros que nació mi bisabuelo, posiblemente nació mi tatarabuelo, mi abuelo, mi padre y yo, y bueno, yo no tengo hijos, pero hay otra generación de Paduras allí en Mantilla. Y es un sitio absolutamente entrañable para la familia. Lamentablemente, una parte de la familia ya no vive allí. Hay algunos de mis tíos y de mis primos que en distintos momentos fueron emigrando hacia los Estados Unidos, pero cuando yo los veo a ellos en Miami, en Nueva York, en Los Ángeles, donde viven, por lo general, por lo que me preguntan es por Mantilla y por la gente de Mantilla. Es decir, que se han ido de Mantilla incluso hace más de 50 años y todavía siguen viviendo en Mantilla. Yo soy de esa rara estirpe de personas que vive en la misma casa donde nació. Mis padres construyeron mi casa en el año 1954 porque ya iban a tener familia. Yo nací en el año 1955 y sigo viviendo en esa casa que por supuesto se ha transformado. Mi padre murió recientemente, vivían en la planta baja y sobre esa planta yo construí mi casa, donde vivo con mi esposa. Y es un poco el lugar donde yo siento que soy la persona que soy. A mí Jesús, y lo puedo decir, esto lo he dicho muchas veces y lo puedo decir con absoluta sinceridad,
Yo, todo este tema que se habla, bueno, del éxito literario, de la fama, del reconocimiento, a mí me parece que es algo que llega o no llega, que uno tiene o uno no tiene, pero que no es esencial, que no es esencial. Lo esencial creo que es la persona que uno sea capaz de ser, y lo que soy se lo debo mucho a ese barrio. Ahí yo me crié entre personas, es un barrio del margen sur de la ciudad, personas absolutamente normales. Tuve dos aprendizajes que para mí fueron muy importantes. Por una parte, mi padre, masón, la logia masónica a la que él pertenecía, está a 2 cuadras de la casa, y por mi casa pasaban infinidad de masones todas las semanas. Mi madre, católica a la cubana, es decir, no de estas beatas que iban a la iglesia, podía de vez en cuando ir también a un espiritista o un santero, como es muy frecuente en Cuba, pero con una ética católica que todavía la sigue practicando. Mi casa es un lugar que siempre tiene las puertas abiertas, y a veces nosotros con mi madre tenemos que tener cuidado. Tiene 86 años y se pasa la vida con la casa llena de viejas que van allí. Algunas pobrecitas tienen una situación económica un poco más difícil, y mi madre le da un plato de comida, y es una vida muy, muy normal. Y creo que esa normalidad es lo que yo he tratado de mantener con mi vida en este lugar. Además, creo que nada más que de salir a la calle de este barrio, donde yo me crié, por supuesto, jugando béisbol en las calles, con un pantalón corto, unas zapatillas y sin camisa, como cualquier muchacho cubano. Yo nada más de salir a las calles del barrio puedo sentir el pulso de lo que está viviendo la gente en Cuba. Es una relación muy estrecha, muy normal. Incluso tengo un problema para poder hacer ejercicio. Yo trato de hacer caminatas, y hacerlas por Mantilla es muy complicado, porque me paran constantemente para preguntarme cualquier cosa, porque todo el mundo me conoce en el barrio. Y creo que si de alguna manera un concepto tan abstracto como el de la patria tiene representación, mi patria es Mantilla, es el lugar al que yo realmente pertenezco. Ya. No, sin duda eres un hombre arraigado, ¿no? Pero bueno, Mantilla tiene ese punto de los pueblos que están por construirse, ¿no? Que tiene ese punto también de Macondo, ¿no? Porque tú, como dices, Mantilla era tan joven y tan pobre que no tenía leyendas, fantasmas ni historias remotas. O sea que, empezando por ahí, vemos que es un pueblo que a nosotros en Europa nos cuesta entender esas cosas, porque venimos de pueblos milenarios, claro, centenarios, donde ya todo está dicho, todo está escrito, hay muertos, antepasados en el cementerio. Mantilla, como dices tú aquí, no tenía ni siquiera cementerio, porque no había todavía ni siquiera un cementerio, no había nadie que se había casi muerto. Era propicio a los aparecidos, y el santo de la iglesia jamás realizó ningún milagro memorable. Pero bueno, que son esos pueblos en construcción que dan tanto de sí para crear un material literario increíble. Pero luego tu obra es completamente mundana, es decir, cosmopolita, está llena de cruces por todas partes del mundo, ¿no? Y aquellos que desprecian el arraigo, tú les das una lección de que, sintiéndose esencialmente de algún sitio concreto, se puede caminar por la imaginación con el mundo a cualquier parte, ¿no? Unamuno decía que una de las esencias de la literatura era encontrar lo universal en las entrañas de lo local.
Y creo que es posible. Creo que desde un punto pequeñito de cualquier geografía, uno puede encontrar dramas que tengan que ver con la vida de muchas personas, porque tienen que ver con la condición humana. Mi primera novela, Fiebre de Caballos, es una novela que prácticamente se desarrolla en Mantilla. No se menciona el barrio, pero es el barrio en el que ocurren los acontecimientos fundamentales de la novela. Después, en las novelas de la serie del personaje de Mario Conde, el barrio en el que vive Mario Conde es Mantilla. Tampoco se menciona, pero por las descripciones y las características del barrio, ese es el barrio. Y creo que de ahí parte, como por círculos concéntricos que se van abriendo cada vez más, una visión y una apropiación del mundo que he tratado de hacer más amplia cada vez. Está, bueno, ese barrio, está La Habana, está Cuba y está el resto del mundo que de alguna forma nos pertenece. Yo he tratado, sobre todo en mis últimos libros, de encontrar desde lo universal o desde lo local, el viaje puede ser en un sentido o en otro, conexiones que funcionen y que hablen de los problemas de la condición humana, del ser humano, de la política, de la sociedad, en un sentido mucho más abarcador que una pura mirada local. Yo creo que uno de los problemas que ha confrontado en los últimos 20 años la literatura cubana, por no hablar de los que confrontó antes, pero en los últimos 20 años la literatura cubana, ha sido que la sociedad cubana se ha hecho tan peculiar, tan diferente a cualquier otra sociedad, que se han deslumbrado con esa peculiaridad y han escrito una literatura que peca de exceso de localismo. El otro día un escritor cubano decía con mucho orgullo que había escrito, iba a leer en un centro cultural un cuento que nada más lo podían entender los cubanos. Y lo decía con orgullo, y a mí me parecía que estaba diciendo un disparate, porque si tú empiezas restringiendo la posibilidad de entendimiento de una obra literaria a una tribu, pues creo que la obra literaria no cumple su verdadero objetivo. Yo, incluso se sabe, hay historias que son absolutamente locales, pero la perspectiva que utiliza el escritor las hace totalmente universales. Y creo que ese es el reto. En los últimos años, como te digo, en estas novelas, yo incluso físicamente me he movido en otros territorios. Ahora en esta última novela que publiqué, en Herejes, me voy, por ejemplo, a la Ámsterdam de la época de Rembrandt, la Ámsterdam de la gran colonia sefardí, hispano-portuguesa, la época de Spinoza, y trato ahí de encontrar una serie de características de una sociedad que de alguna forma me permitan entender mi sociedad, la sociedad en que yo vivo, porque creo que se puede establecer esa relación, y cuando encuentro respuestas para mi sociedad, se entienden mucho mejor, porque me estoy refiriendo a un conflicto que se ha vivido a lo largo de la historia, a lo largo o en diversas sociedades a lo largo del tiempo, y que han permanecido, han existido en esos lugares. Por eso creo que el localismo no es beneficioso, aunque la pertenencia y el arraigo son necesarios. Sí. Pero aún así tú encuentras esas conexiones de una manera deslumbrante, porque establecer qué tiene que ver un taller de pintura en el siglo y en la época de Rembrandt en Ámsterdam con tu propia realidad es realmente un triple salto mortal, ¿no? Pero bueno, quizá para eso
para eso está la literatura y para eso está el reto de los grandes escritores, para hacerlo difícil, ¿no? Uno en literatura tiene que ser ambicioso, tiene que ser ambicioso. Y creo que incluso en el ejercicio del periodismo también tiene que ser ambicioso. Cuando uno se conforma con escribir de una determinada manera fácil, empieza un poco a traicionarse a sí mismo. El viaje más largo, yo tengo una forma de explicar cómo escribí esos reportajes. Estos reportajes están escritos en los años 80, cuando yo trabajé en un periódico cubano, un vespertino que se llama Juventud Rebelde, y era para las ediciones dominicales del periódico. Son largos reportajes sobre distintos elementos de la historia de Cuba, de la historia no oficial de Cuba. Ahí está un reportaje sobre la historia del barrio chino de La Habana, el proxeneta más famoso de la historia cubana. Hablaremos de Yarini, ¿no? Yarini, Alberto Yarini, cómo apareció y se hizo el mito de la Virgen de la Caridad del Cobre, que es la patrona de Cuba, en fin, varios de estos artículos, de estos reportajes. Y yo me retaba de la siguiente manera. Había un señor en el periódico, creo que lo hay en todos los periódicos, que era el que publicaba 40 notas todos los meses. Y en la Cuba de los años 80 existía un sistema que se llamaba la emulación socialista. Y la emulación socialista tenía sobre todo índices cuantitativos. Y este periodista era siempre el ganador de la emulación socialista, porque era el que más notas entregaba al periódico. Y yo siempre que iba a empezar a escribir un reportaje, miraba a este señor y decía, voy a empezar a escribir este reportaje como jamás lo empezaría a escribir fulanito. Y eso me obligaba a buscar algo diferente, porque era retarme a hacer algo distinto a lo que habitualmente se hacía. Y el resultado logró ser diferente. Y con la literatura pasa lo mismo. Creo que si yo me conformara ahora con escribir novelas como las que escribía en los años 90, no estaría cumpliendo con mis propias exigencias. Y a lo mejor en los años 90 escribí una novela en 2 años y ahora me demoro 5 en escribirla. Pero prefiero invertir esos 5 años escribiendo una novela que signifique un reto para mí. Y Herejes y toda esta conexión del mundo de la Ámsterdam del siglo XVII con el de La Habana del 2008 fue realmente un reto. Sí, también un reto, aunque bueno, ahí entra la autoficción también, que seguro que tú eres un seguidor del Soldados de Salamina, Javier Cercas, porque veo ahí bastantes caminos que él abrió en esa novela para el hombre que amaba a los perros. Esas conexiones y esa implicación con 2 periodos históricos. Pero antes de Juventud Rebelde me gustaría que me hablaras del Caimán Barbudo, que era esta revista también donde podías ejercer este periodismo cultural, más bien. No de lujo, porque Juventud Rebelde, aunque estemos hablando aquí de Cuba y tengamos aquí todos los prejuicios o todas las ideas preconcebidas a disposición del cliente, realmente la oferta que hacían no se podía rechazar, es decir, la extensión que quisieras, el tiempo que quisieras para redactarlo, el tema que te diera la gana a desarrollar. Luego me resulta realmente sospechoso porque todos los temas que te salían eran sobre grandes empresarios de la antigua Cuba, es decir, grandes gentes que hicieron cantidad de dinero, ¿no? Parecía lo menos proclive al régimen
o todo lo que el régimen hubiese querido extirpar de la faz de la tierra, ¿no? Pero ahí te salieron los grandes empresarios que pusieron en marcha empresas como Bacardí, los emigrantes inventores de la nostalgia, como tú dices, que son los catalanes. Aquí vemos más los gallegos con esta cosa de la morriña, pero sí, entra todo un corolario y luego, claro, el mayor proxeneta que ha habido en la historia de Cuba, que es el Yarini tan fascinante, ¿no? Sí, me gustaría que me hablases del caimán barbudo, porque también era una manera distinta de ejercer el periodismo, complicada. No, el Caimán fundamentalmente era una revista cultural. Sí. Era una revista cultural en la que hacíamos crítica literaria, de artes plásticas, de teatro, algún que otro artículo sobre las proyecciones culturales de la juventud, porque estaba dirigida fundamentalmente a un público juvenil. Yo he tenido una gran suerte en mi trabajo periodístico, Jesús, porque yo no estudié periodismo, yo estudié filología. Soy filólogo especializado en literatura hispanoamericana, con una tesis que no anunciaba ninguna relación con el periodismo o con el mundo de la contemporaneidad, porque mi tesis fue nada más y nada menos que sobre el Inca Garcilaso de la Vega y los orígenes de lo hispanoamericano. Ajá. Es decir, me fui al principio del principio. Y tuve la suerte de que pude empezar a trabajar en el Caimán Barbudo inmediatamente que me gradué en la universidad. En un momento en que el Caimán empieza a convertirse en la revista cultural más importante de Cuba. Y lo fue durante un periodo hasta que hubo una crisis interna. Teníamos un director que no fungía como director hasta que quiso fungir como director, y ahí mismo llegó el desastre y terminó aquello en una explosión. Un grupo fuimos trasladados al periódico Juventud Rebelde, otra gente se fueron a otros lugares. Eliseo Alberto Diego, por ejemplo, Lichi Diego, era el jefe de redacción en aquellos momentos y se fue a trabajar al Instituto de Cine. Y otro periodista, Ángel Tomás González, y yo fuimos a trabajar a Juventud Rebelde. Y tuve la suerte de que en los 6 años que trabajé en Juventud Rebelde se convirtió en el periódico más importante de Cuba. Y mucho tuvo que ver esas ediciones dominicales del periódico, porque después de mucho tiempo la gente hacía cola en los estanquillos para comprar el periódico. Los domingos la gente iba al estanquillo y decían, a ver qué cosa es lo que viene esta semana en Juventud Rebelde. Y después hubo un momento en que sentí esa necesidad de la que habla Hemingway, de dejar el periodismo para poder hacer literatura. Los 6 años que yo trabajé en el periódico, prácticamente no escribí literatura. Yo había escrito Fiebre de Caballos y había escrito los cuentos de mi primer libro, que se llama Según pasan los años. Uh-huh. Y los 6 años que trabajé en el periódico, prácticamente no escribí nada de literatura ni de ensayo. Me dediqué específicamente al periodismo. Pero tuve la suerte de que a partir del año 90 comencé a trabajar en otra publicación, La Gaceta de Cuba, que se convirtió en la revista cultural más importante de Cuba en esos momentos. Fue una época ya distinta, una época muy complicada, porque es el momento en que desaparece la Unión Soviética, había escasez de papel en Cuba, una época en la que, por cierto, y es una gratitud eterna que le tenemos, la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que trabajaba Gonzalo Celorio, en aquella época, en la Dirección de Cultura, nos ayudó muchísimo a poder mantener determinados proyectos culturales. Se publicaron libros gracias a la ayuda de aquel, porque no había papel para hacer las publicaciones. Y la Gaceta, de una manera o de otra, conseguí el papel y se fue haciendo. Así que tuve mucha suerte en mi trabajo como periodista profesional.
porque después no he dejado de hacer periodismo, he seguido haciendo periodismo en distintas publicaciones como colaborador de agencias de prensa o de revistas y periódicos. Pero fundamentalmente el trabajo en el Caimán a mí me sirvió para conectarme con el ámbito de la cultura cubana que se estaba haciendo en aquellos momentos. Como se convirtió en la revista cultural más importante, pues bueno, por la redacción pasaba mucha gente y nosotros teníamos que estar en relación con mucha gente. Mi primera entrevista, por ejemplo, yo te digo que no estudié periodismo, yo no tenía la menor idea de las técnicas de la entrevista. Mi primera entrevista fue nada más y nada menos que con Eduardo Galeano. Tuve la suerte, después de todo, de que fuera con Eduardo Galeano, porque Galeano habla en entrevistas. Es decir, Galeano te va diciendo las respuestas y tú lo único que tienes que hacer es transcribirlas exactamente como él te la dice, sin hacerle ningún cambio, porque están redactadas ya, ¿no? Pero esa fue la primera entrevista que yo tuve que hacer, lo cual era un lujo para cualquier redactor recién graduado. Y el Caimán fue el lugar donde yo recibí el impulso definitivo, que ya lo traía de la época de la universidad, para empezar a escribir literatura. En el Caimán yo empiezo a escribir Fiebre de Caballo, escribo incluso lo que fue la primera versión, que la envié a un concurso en Cuba y obtuvo una mención. Era una noveleta de unas 70 páginas, que la reuní con otros 3 cuentos, hice ahí un poco un Frankenstein, lo mandé a ese concurso, ganó una mención y después dije, bueno, esto puede crecer, esto puede convertirse en una novela y la estuve trabajando un año más hasta que dio ese resultado. Está bien. Y luego, ¿cómo pasas a darte cuenta de que a través de la novela negra se puede explicar bien el mundo contemporáneo? Mira, muy fácil. Me leí a Rubén Fonseca, me leí a Leonardo Chacha, me leí a Manolo Vázquez Montalbán, me leí al grupo de escritores franceses. A Dashiell Hammett también. Ya me había leído a Dashiell Hammett, a Raymond Chandler. No, esa asignatura ya la tenía hecha. Ross MacDonald ya la tenía hecha, pero hay un grupo de escritores que entre los años 60 y 70 desarrollan todo eso. Desarrollan una novela de una manera magistral. Muy social, pero muy literaria. Sí. Muy literaria. Son escritores que tienen una conciencia que desde la literatura policial se puede hacer literatura. Y cuando leí a estos autores, yo desde la época del Caimán había escrito mucha crítica sobre novela policial, sobre todo había criticado mucho la novela policial que se escribía en Cuba. Y recuerdo que mi primer viaje a Madrid fue en el año 1988, vine como periodista para cubrir para el periódico Juventud Rebelde la primera Semana Negra de Gijón. Y estuvimos 3 días aquí en Madrid esperando a que llegara el resto del grupo, porque yo dije, no, yo soy el primero que se va para allá, soy yo. Yo estaba desesperado por hacer un viaje al extranjero. Había estado un año en Angola. Estar en Angola para un cubano no era ir al extranjero. Había estado como periodista y yo estaba desesperado por ir al extranjero. Y bueno, cuando llegué aquí a Madrid, lo primero, nos esperaba Paco Ignacio Taibo, que era el que organizaba la Semana Negra, y le dije, Paco, lo primero que quiero hacer es montarme en el metro. Yo tengo que ver cómo es el metro, porque nunca he montado en un metro. Y nos montamos en un metro y fuimos a salir. No había metro. En Gijón no había metro. No, aquí en Madrid, esperando a que llegara el resto de los escritores para irnos en el famoso tren negro, el tren negro que salía en aquella época de Príncipe Pío. Exacto. Salió al andaluz, fuimos en el primer año. Y nos montamos en el metro y salimos en una parada que me imagino que era en La Latina, porque llegamos al Rastro de Madrid.
y había un puesto de libros de segunda mano. Ajá. Y yo había hecho ese viaje desde Cuba con $40 en el bolsillo. Era todo lo que tenía para sobrevivir hasta que pudiera. Estuve 21 días en España, en Madrid, en Gijón, visité Segovia, visité Toledo, estuve en Galicia, no sé cómo fue posible. Me compré unos jeans y una truza a mi mujer, un traje de baño a mi mujer. Todo eso lo pude hacer con $40 y creo que hasta engordé un par de kilos en esos días aquí. Eso es lo que llaman resolver. Eso es lo que se llama resolver en Cuba. cubano, ¿no? Un cubano bien entrenado es capaz de hacer cualquier cosa. En cualquier parte. Cualquier cosa. Un cubano bien entrenado lo puede hacer. Qué talento. Mira, y cuando salimos a ese lugar, había ese puesto de venta de libros de segunda mano. Y a mí me había pasado algo con Vázquez Montalbán. Ajá. Y es que había una biblioteca en Cuba de autores contemporáneos que era una donación que había hecho García Márquez de toda una serie de libros que a él le llegaban a la oficina de Carmen Balcells. Había de todo. Y entre esos libros había una novela policíaca de un escritor español que se llamaba Manuel Vázquez Montalbán. Y yo saco la novela y me la leo y me parece que aquello era un desastre, yo no entendía absolutamente nada. La novela, el problema es que se llamaba El Balneario, y es la novela en la que Pepe Carballo va a hacer dieta en un balneario, está fuera de Barcelona, no está con sus amigos, y todas las referencias tienen que ver con lo que él ha dejado en Barcelona, y con Charo, y con todo su mundo que no está allí. Y a mí no me gustó la novela realmente. Pero ese día cuando salimos ahí al metro, en ese puesto de libros viejos, estaban vendiendo, creo que costaba 80 pesetas o algo así, ya de segunda mano, La soledad del manager. Y Paco la compró y me la regaló y me dijo, tienes que leerte esta novela. Y yo creo que fue una revelación, porque realmente entendí el mundo de Manolo Vázquez Montalbán, y entendí la capacidad que podía tener una novela policial escrita en lengua española, que esto es muy importante, porque no es lo mismo todo ese acervo que arrastra tras sí la novela escrita en lengua inglesa o incluso en lengua francesa con respecto al género negro. En lengua española había habido intentos de escribir novela policial, pero no se sistematizó hasta esa década del 80 aquí en España y un poco en Argentina y en México. Y cuando me leí esa novela de Vázquez Montalbán fue realmente que creo que empecé a entender cómo era posible escribir una novela negra con alta calidad literaria y que tuviera un contenido social más importante que el contenido meramente policial. Creo que cualquiera que se ejercite un poco y sea buen lector de novelas policíacas es capaz de escribir una trama de una novela policial, de un asesinato un poco más o menos misterioso. Lo importante es darle a esto una dimensión que vaya más allá de la simple trama de un misterio que se investiga y se resuelve, y que ese más allá tenga que ver con la imagen de una sociedad. Yeah. Sí, y ese matrimonio entre la novela negra y el realismo social comprometido, pues llega desde ese tronco que estás mencionando, atraviesa también a todos los novelistas, a todo el autobús de suecos que hemos tenido, y llega también hasta Marcaris hoy, ¿no? Y con el que tú también tienes yo creo que mucha coincidencia y relación, es decir, que es un matrimonio bien avenido, ¿no? Sí, creo que la novela negra perfectamente lo puede hacer. Lamentablemente creo que
porque estas cosas que no hay mundo más misterioso que el mundo de la edición. Los autores nórdicos han tenido una proyección internacional mucho más grande que los autores hispánicos o los autores mediterráneos. Y creo que no son mejores escritores los nórdicos que los hispanos y los mediterráneos. Uno lee... La historia dirá. Sí, la historia dirá. Me parece que son muy simples, que tienen ese contenido social, pero que les falta ambición literaria. No. Creo que les falta ambición literaria. Sí, no tienen frialdad, ¿no? Frío seguro. Frío seguro. Frío seguro. Todo se contagia, quiero decir que el frío y la frialdad van de la mano. Mira, primero todos duermen mal y duermen en una silla. El de Mankel lo único que come son pizzas. Yeah. Comer pizzas en Suecia El amigo debe Wallander. ser porque sí, Wallander. Sí. Porque bueno, si uno come pizzas en Nápoles Yeah. es otra cosa, ¿no? Pero son dos eso- cosas distintas. Comer una pizza en Istad, que es la ciudad donde él vive, Está no es por clarísimo, supuesto lo mismo. está clarísimo que son congeladas. Seguramente son congeladas. Y por eso, fíjate que el elemento gastronómico es importantísimo. Hombre, en la novela policial Carballo lo demuestra, es un mediterránea, a la que yo me sumo, es un gastrónomo, yo me sí. siento parte de esa. Yo me siento mucho más conectado con un Márcaris, con un Camilleri, con un Vázquez Montalbán, Sí. con un Chacha, que con un, por supuesto, que con un nórdico, ¿no? Y el disfrute de la vida es parte de lo que estos personajes van haciendo a lo largo de sus novelas. Unos la disfrutan más, otros la disfrutan menos, unos de una manera, otros de otra. A mí me pasó algo con respecto, por ejemplo, a esto de los disfrutes y de las comidas, que es muy significativo de lo que yo hago en mis novelas. En ese año 88 que yo me leí Tatuaje y me había leído El balneario, cuando entendí un poco, inmediatamente en la Semana Negra le hice una pequeña entrevista a Vázquez Montalbán para el periódico, una entrevista de una página con algunas preguntas a partir de una conferencia que él había hecho allí en la Semana Negra. Y a partir de ahí comenzamos una relación que fue todo lo relación de amistad que era posible tener con una persona con la personalidad y el carácter que tenía Manolo Vázquez Montalbán. Yo cada vez que venía a España lo llamaba, él cada vez que pasaba por La Habana me llamaba, lo ayudé mucho cuando fue a hacer el libro Y Dios entró en La Habana, la historia de la visita de lo que estaba pasando antes de la visita del Papa, Juan Pablo II a Cuba. Y Manolo, yo había escrito mi primera novela, Pasado Perfecto, y estaba en Barcelona haciendo precisamente una investigación que tenía que ver con la música cubana y la relación con la música española. Y una de las paradas era Barcelona por el tema de las habaneras. Y veo a Manolo, y Manolo me regala 2 o 3 de sus libros que habían salido en los últimos tiempos. Y uno que me regala son las recetas de Carballo. Y yo, bueno, por supuesto, me lo llevo a Cuba, y cuando llego a La Habana, se lo doy a Lucía y le digo, mira, Lucía, aquí hay un recetario de todo lo que come el personaje de Carballo. Y no quiero decir nada, ¿no? Mira, a ver, ¿qué puedes hacer? Una Lucía indirecta. se estudió durante 2 días el recetario y la conclusión fue leche frita. Era lo único que podíamos hacer, porque no teníamos ingredientes para hacer ninguna otra de los platos que Carballo se come. No está mal. Y entonces por eso es que yo utilizo la comida en mis novelas con un sentido totalmente paródico, Sí. con un sentido totalmente irónico. Son comidas imposibles. Ya. Mis personajes comen comidas de sueños. Y al final de la tetralogía en Paisaje de Otoño, cuando Conde le pregunta a la madre de su amigo, bueno,
dime de dónde tú sacas todas estas cosas para hacer esta comida. Y ella le dice, de la imaginación. ¿De dónde las voy a sacar? De la imaginación. Es lo que dicen, que comer con los ojos también, ¿no? Pero que ese sentido es verdad, ese sentido dionisiaco que vemos desde Marcaris, que es griego, aunque sea cañero. Vázquez Montalbán, Camilleri en Sicilia, Vázquez Montalbán en Barcelona y tú en Habana, Mantilla. Juan Madrid aquí en Madrid. Juan Madrid aquí. Claro, es verdad que se escapa un poco en la literatura nórdica, pero luego tú haces una ruptura con El hombre que amaba a los perros, en la que indagas otro tipo de literatura, no tampoco alejado mucho de lo negro, pero claro, fascinado con estos personajes, con este exilio, exilio tremendo de Trotsky y ese personaje absolutamente fuera de todos los parámetros para mí, que es el de un fanático, pero mucho más, que es Ramón Mercader, catalán. ¿Y qué es lo que te impulsa? ¿Qué es lo que te impulsa a escribir esa novela y a salirte un poco de tu senda? Bueno, es que hay una novela mía anterior del año 2001 que se llama La novela de mi vida. La novela de mi vida tiene como personaje central, no diría protagónico, sino central, a el poeta romántico cubano, el gran poeta romántico cubano, José María Heredia. Y yo en esa novela me voy al siglo XIX a buscar un poco lo que ya estaba hecho en el viaje más largo a través del periodismo, los orígenes de la cubanía. Este poeta fue, el primer poeta que le cantó a la patria cubana, fue el primer independentista cubano, el primer exiliado cubano, el primer cubano que siente nostalgia por Cuba, en un momento en que Cuba era una entidad todavía no conformada completamente. Por supuesto, no era una entidad política, era colonia de España en aquellos momentos todavía. Y es una novela en la que yo después llego hasta el presente, tratando de encontrar las constantes de la cubanía. Yo creo que si yo no hubiera escrito la novela de mi vida, no hubiera podido escribir El hombre que amaba a los perros. Fue como... la consecuencia. Entrar en un estado de observación o de creación diferente al que había tenido hasta antes con las novelas de Mario Conde, que las 4 primeras yo traté de que fueran una unidad en sí misma. Aunque son 4 novelas independientes, hay una unidad de lenguaje, de tiempo, hay una coherencia de la cual, por supuesto, los primeros que se dieron cuenta a nivel editorial de eso fueron los alemanes, y las publicaron las 4 en un solo volumen. Los alemanes siempre descubren esas cosas. Y escribí la novela de mi vida. El hombre que amaba a los perros. El hombre que amaba a los perros surge de muchos lugares, Mi primer viaje a México, si el primero a España fue en el 88, mi primer viaje a México fue en el año 89. Y estando en el Distrito Federal, le pedí a un amigo mexicano-cubano, que no es Gonzalo Celorio, no es el único mexicano-cubano que existe, que me llevara a la casa de Trotsky en Coyoacán. ¿Por qué le pedí que me llevara? Porque mi imagen de Coyoacán era entre la imagen de Hernán Cortés con su casa en Coyoacán o la de Frida Kahlo y Diego Rivera, un lugar remoto del centro del DF. Cuando llegamos allí, vi que en la esquina de casa de Trotsky hay una boca de metro, es decir, que podía haber ido en el metro sin que nadie me llevara, porque ya la Ciudad de México, que es una mega ciudad, se tragó Coyoacán incluso. Y en ese lugar yo sentí una conmoción.
viendo aquella casa, aquel lugar medio abandonado en aquella época, la habitación en la que Mercader había asesinado a Trotsky, que habían dejado todos los objetos más o menos en la misma posición en que habían quedado después del asesinato y después de la pelea que hubo allí. Me imagino que no dejarían el piolé. No, el piolé no estaba, pero estaban las gafas de Trotsky rotas, el dictáfono volcado, en fin, habían tratado de mantener, pero la escena del veía crimen. la escena del crimen, pero la casa parecía más una cárcel que una casa. Y el problema era que yo quise ir ahí por curiosidad, no por conocimiento, o justamente por desconocimiento fue que quise ir a la casa de Trotsky, porque en Cuba la figura de Trotsky había tenido el mismo tratamiento que había tenido en la Unión Soviética, es decir, Trotsky no existía. Estaba borrado de la foto. Sí, el otro día Frei Beto me recordó en Brasil que en los años 80 había 3 nombres que no se podían mencionar en Cuba, que uno era Paulo Freire, un educador brasileño, Freud y Trotsky, eran los 3 innombrables. Y Trotsky prácticamente no existía. En la biblioteca de la Universidad de La Habana, yo, por esa curiosidad y ese desconocimiento, un día fui a buscar algún libro para ver si entendía algo sobre este personaje del que nadie hablaba. Y me encontré que había 2 libros sobre Trotsky, escritos los 2 por un conjunto de académicos soviéticos. Los publicaba una editorial que se llamaba Progreso, que publicaba en lenguas extranjeras en Moscú. Y los libros, uno se llamaba Trotsky, el falso profeta, y el otro Trotsky, el traidor. Imagínense ustedes la información que alguien podía tener sobre Trotsky en Cuba. Por lo tanto, fui más allí por desconocimiento. Interesada. Sí, muy interesada. Bien. Por desconocimiento más que por otra cosa. Y después creo que lo que me puso en el camino que finalmente, años después, me llevaría a escribir esta novela, fue saber que Ramón Mercader había vivido en Cuba. Había vivido los 4 años finales de su vida en Cuba. Mercader, como tú bien sabes, es un personaje histórico sin historia. Si Mercader no hubiera sido el que asesinó a Trotsky, posiblemente nadie supiera quién era Ramón Mercader. Igual que nadie ha sabido quién era el español, otro de los españoles que estaba allí en México dispuesto a asesinar a Trotsky, que tenía como nombre de guerra Ignacio. Ese Ignacio nunca se ha sabido quién es. Y con Mercader hubiera pasado lo mismo, era Jacques Mornar, y Jacques Mornar se hubiera ido de allí y nunca se hubiera sabido realmente nada sobre Ramón Mercader. Y el hecho, de saber que este hombre vivió en Cuba me fascinó, en el sentido en que en un momento de mi vida me pudo haber pasado lo que al personaje de la novela. Yo me pude haber cruzado con este hombre que venía como de una historia remota, porque a Trotsky lo mataron hace mucho tiempo. Y de pronto sucede que esa historia estaba ahí, estaba viva todavía, y el asesino de Trotsky estaba en Cuba en una época en que yo pude haberlo conocido. Y creo que eso fueron algunas de las motivaciones que me llevaron a escribir esta novela. Sí, pues justo que como vosotros no teníais una información certera sobre lo que era la figura de Trotsky, nosotros aquí en España tampoco teníamos una información sobre lo que fue Ramón Mercader, hasta que mi querido amigo Javier Riollo hizo ese documental espectacular que se llama Asaltar los cielos, que no sé si tú lo viste antes. Riollo y López Linares. Exactamente, el Riollo y López Linares, que es una obra magistral del documentalismo español y pionera en ese sentido, porque después de eso ha habido toda una corriente documental interesantísima, ¿no? Pero claro, es una figura tan fascinante que merece la pena no solo eso, sino
200 libros más, ¿no? Porque tiene todos los ingredientes y todos los misterios posibles para entender y aún así, por más que os empeñéis en explicarlo, nadie lo va a comprender nunca, o sea que es mejor seguir intentando desgranar aquello. Pero volviendo a los orígenes, ese personaje que tú utilizas como medium en El hombre que amaba a los perros tiene que ver con ese periodista que va buscando también su camino literario y que nos retrotrae al viaje más largo y a una especie de toma de conciencia estética necesaria. Quizá tú ahí ya se ve que tienes una vocación universal porque tratas de explicar la cubanía a todo el mundo, es decir, a todo el mundo fuera de Cuba. Es decir, la cubanía desde tus crónicas se entiende perfectamente en cualquier parte, pero también hay una decisión estética de... Tú diferenciabas el periodismo y la literatura y me extrañó, porque a mí cuando me preguntan si soy escritor o periodista, yo digo, ¿qué más da? Monta tanto, monta tanto Isabel como Fernando. Es decir, que son dos oficios que se trata de contar historias. Una te las da la ficción, a lo mejor la tienes que inventar o no para escribir una novela, y el periodismo simplemente tiene que ser estrictamente... o sea, la realidad te hace el favor de darte los personajes de la historia y ya está, ¿no? Pero el mecanismo, la historia no es ni qué, ni cuándo, ni por qué. La historia siempre, siempre, y en la novela también será el cómo lo cuentas, cómo lo contamos, ¿no? En el viaje más largo hay una intención declarada estética de resolver eso, cómo se cuentan las cosas, ¿no? Y cómo se suplanta, cómo se añade calidad literaria al periodismo de batalla o de andar por casa, y cómo eso va a llegar a distinguirnos no solo como nuestra propia firma, sino como una manera de ver el mundo, ¿no? Como una identidad. Lo mismo que los norteamericanos dicen que inventaron el nuevo periodismo, nosotros es algo que ya lo habíamos inventado aquí en los años 30 con Manuel Chávez Nogales. Es decir, Manuel Chávez Nogales es el que inventa el nuevo periodismo. Y se inventa en España, lo que pasa que como era de Sevilla y murió de peritonitis en Inglaterra, más solo que la una, nadie lo reivindica. Ahora estamos nosotros con esa memoria y estableciendo esos puentes sobre cómo se puede utilizar el periodismo para crear artefactos muy literarios y transgredir y transformar los géneros de la literatura y del periodismo y dar una dignidad absolutamente única y auténtica e identitaria a lo que tiene que ser un arte, que es el periodismo, ¿no? ¿Tú eso lo sentías ya cuando estabas empezando en este oficio? ¿Querías hacer eso o qué? Yo primero no quería parecerme a ese otro periodista que estaba ahí, el Vanguardia, que escribía 40 notas al mes. Eso era lo primero. Sí, eso también me pasaba a mí con algunos. Es decir, no, yo quiero hacer todo lo que no sea eso, ¿no? Sí. Siempre es un gran ejemplo. Es un gran ejemplo. Hay que tener a alguien así para no querer... Un paradigma para decir, no, yo no quiero ser así, ¿no? Mira, como yo no tenía formación periodística, yo tenía que inventarme como periodista. Y la única manera que tenía para inventarme como periodista era la literatura. Hay en este libro un texto que se llama Bagá, cenizas y silencio, que es la historia de un pueblo cubano que se quemó 5 veces en un siglo. Y a mí, cuando me dieron toda la información de lo que había pasado allí, dije, bueno, ¿cómo cuento esta historia? ¿Cómo le doy una unidad a esta historia? Y del pueblo, de los rastros que quedaron del último incendio, uno de los pocos que quedó fue unas lápidas en el cementerio. Y dije, bueno, pues el único que me puede contar la historia completa de este pueblo es un muerto. Y invento un personaje que se llama Cándido Lutero, que me cuenta la historia del Bagá. Yo no estaba haciendo otra cosa que
robándole a Rulfo su sistema Pedro Páramo. para contar Pedro Páramo, que es una novela que está narrada perdón, por muertos. Cuando lees el reportaje que se llama El romance de Angerona, la negra haitiana que tiene el romance con el alemán, cuando presiente que este hombre se va a morir, es un poco la crónica de una muerte anunciada de García Márquez. Es decir, era buscar con recursos literarios cómo hacer atractiva una historia para los lectores. Hay historias construidas en diversos planos, con diversas voces, con montajes, esto a veces un poco complicado porque es como una adicción que después practicaría en la novela, pues lo practicaría en El hombre que amaba a los perros, lo practicaría en Herejes, lo practicaría en la novela de mi vida. Es decir, es un periodismo escrito en casi todos los casos como literatura, y era la opción que yo tenía justamente por mi incapacidad para poder hacerlo de otro modo. Es decir, que a mí tal vez lo que me salva como periodista es no haber estudiado periodismo, porque quizás la academia me hubiera lastrado como periodista. Y bueno, ese es el resultado. A mí me satisface muchísimo y no deja de asombrarme, que 25 años después de escritos esos textos, todavía haya editores que lo publiquen en Argentina y en España, y que sea un libro que las personas que me he encontrado que lo han leído me han dicho: disfruté muchísimo leyendo estos reportajes, claro, porque el periodismo no tiene como característica la durabilidad. Y este periodismo, bueno, ha sobrevivido por lo menos el paso de este poco tiempo, pero que es muy grande para un trabajo periodístico, ¿no? Depende, pero si se hacen las cosas con ambición, como tú dices, el periodismo tiene esa durabilidad, lo mismo que tienen hoy la durabilidad las crónicas de Chávez Nogales. Eso, ¿no? Precisamente trascienden el tiempo y se leen hoy como si se hubiesen... Pero es la excepción, como Jesús. si se hubiesen... Sí, pero ese aliento es el que debe estar detrás de los periodistas. Es decir, el perdurar en el tiempo para entender el pasado debe jugar. Y la academia, es verdad que puede haber destrozado más de un talento, pero también alentado unos cuantos, porque hay gente que desde que sale de las facultades lo que está deseando es destrozar todo lo que ha aprendido para crear una nueva manera de contar, que es lo que hay que contagiar a las nuevas generaciones. Vosotros os estamos enseñando esto, estáis leyendo este tipo de cosas que se hacen así, vuestra obligación es buscar vuestro propio camino, porque no hay generación, todas las generaciones tienen que dar un paso adelante en las maneras de contar el mundo, ¿no?